12:22 comenzamos con nuestra mesa coloquio y un día especial, un día sensacional, un día de azul turquesa. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Y sí, hoy nos vamos a concienciar todos de que hay muchas personas sordas en nuestra región, tanto como 60.000 o cerca de 60.000. Así que hoy y a partir de hoy, todos con los sordos. Para hablar de esta mesa, para hablar de este asunto que nos parece realmente muy apropiado traerlo hoy, tenemos a Marta Sánchez, que es coordinadora de Fersomancha, la Federación de Sordos de Castilla-La Mancha. Bienvenida. Gracias. Y gracias sobre todo por tu trabajo. Gracias a vosotros por invitarnos. Y tenemos a Ruth Lovera. Ruth, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa o ya más tranquila? Bueno, ya más sí, tranquila. nerviosa. Más tranquilita ya. Bueno. No, cada vez más nerviosa. Sí, ¿por qué? Si estamos aquí en familia. No lo sé. Nos vas a contar en unos minutos tu vida, cómo es tu vida a través de tus ojos, lo feliz que eres, y nos tienes que concienciar a los demás, entre otros a mí, que hay más días en el año para preocuparnos por vosotros. ¿Ok? Bueno, y Vale. para ayudarnos a que ustedes entiendan perfectamente a Ruth, está Virginia Hernández, intérprete, que lleva 10 años dedicándose a ayudarnos a entender a los sordos. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Es un placer tenerte aquí, que te dediques, porque ella dice que esto para ella no es un trabajo, que es su vida y está súper feliz de hacerlo todos los días. Gracias por estar aquí, Virginia. Bueno, Marta, que yo decía al principio que parece que cuando pasa o es el Día Nacional de la Lengua de Signos Españoles es cuando nos acordamos, cuando nos concienciamos, cuando todos estamos con los sordos, pero hay más días al año. 365 para ser exactos. Sí. La verdad que las personas sordas día a día siguen viviendo sus barreras, sus limitaciones. Ruth, mejor que nadie, comentará qué limitaciones o qué dificultades se encuentra el día a día. Y bueno, nosotros desde la Federación intentamos mejorar su calidad de vida e intentar poco a poco eliminar esas barreras. Ahora profundicemos, Marta, pero yo quiero que ya conozcan a Ruth, sorda desde muy pequeñita, porque tú, Ruth, naciste escuchando, pero a los 5 meses sufriste una meningitis. Sí, a los 5 meses tuve una meningitis y bueno, me recuperé muy bien, pero después hubo un problema de respiración y de la laringe que afectó también al oído. Y en la operación, cuando tenía 4 años, fue cuando empecé a perder la audición, hasta que perdí el 100% de la audición. Y a los 10 años te ponen un implante coclear y desde entonces mejora tu vida y a los pocos años tienes que aprender la lengua de signos. Sí, cuando yo tenía 10 años me pusieron el implante coclear, me ha costado mucho, muchísimo trabajo de logopedia, muchísima práctica de audición, también en el colegio, porque a mí en el colegio me costaba muchísimo cuando algunos alumnos pensaban que yo oía, o algunos profesores pensaban que yo oía y escribían en la pizarra y yo no podía verles la boca y no podía oír. ¿Y lo has pasado mal en esa época? Sí, la verdad es que sí, porque también necesitaba un profesor solo para mí, para que tuviera una atención personalizada. Entonces, en aquella época, con las clases particulares, era en muchos sitios. El problema era que en las clases particulares, en la clase el profesor se movía y en las clases particulares era más cómodo. Cuando el profesor hablaba para toda la clase era muchísimo más trabajoso. ¿Ves cómo ya no estás nerviosa? Que estás mucho mejor. En un ratito conocemos más cosas tuyas, pero si te parece vamos a escuchar a nuestra compañera Julia, que ahí la tienes, que nos va a dar datos que nos van a interesar a todos. Julia, cuando quieras. Vamos a ver un par de gráficos muy interesantes que quiero que tomen nota de ello. En primer lugar, vamos a hablar del número de personas sordas. En España, fíjense, hay más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva. Y se preguntarán, ¿y en Castilla-La Mancha? Pues en Castilla-La Mancha hay 59.600 personas con discapacidad auditiva. Fersomancha atiende a 4.000 personas sordas de la región. Ahora vamos a ver otro gráfico también muy ilustrativo sobre los falsos mitos sobre las personas sordas y su cultura. Se van a sorprender porque todos hemos pensado muchas veces esto y estábamos equivocados. La lengua de signos es universal, es un falso mito. Los sordos no pueden hablar, aprender o conducir.
Todos los sordos saben leer los labios. Los sordos oyen y entienden si se les habla elevando el tono de voz. Los sordos también son mudos. Los sordos no pueden disfrutar de la música ni ver la televisión porque no la entienden. Los sordos oyen todo con ayuda de una prótesis. Los sordos que no hablan bien no son inteligentes. Espero que cuando ustedes escuchen esto se den cuenta de que estos son falsos mitos, de que no es realidad esto que acabamos de decir ahora mismo. Devuelvo la palabra a Alfonso. Muchas gracias, Julia. Ya saben que si quieren colaborar con nosotros en cualquier momento lo pueden hacer a través de las redes sociales, almohadilla, estando contigo, o también a través del teléfono 925 28 87 91. Por cierto, hoy durante todo el día también lo pueden hacer a través de almohadilla, yo con la LS, que es lengua de signos. Marta, hemos escuchado que, bueno, todas estas cosas que nos parecen muy bien, pero los falsos mitos, pero ¿cuáles son las realidades? Pues nos encontramos en el caso de Castilla-La Mancha con una región muy grande, con poblaciones y municipios muy diseminados a los que no podemos llegar porque no contamos con personal suficiente, y encontramos a personas sordas que han vivido de manera aislada en su pueblo, en su zona, y que presentan limitaciones de comunicación severas, pero de un lenguaje asentado. Entonces, es que hemos escuchado que aproximadamente, o hemos visto, son datos oficiales, 60.000 personas son sordas en Castilla-La Mancha y solo llegáis a 4.000. ¿Por qué solo llegáis a 4.000? pues por una cuestión de recursos, básicamente. Nosotros tenemos 8 intérpretes y 4 mediadoras sociales en lengua de signos para toda la región. Y en Guadalajara no tenemos personal, nos desplazamos allí, o sea que... ¿Y cómo podemos concienciar a la gente? Porque yo antes de empezar el programa te decía, parece mentira, y yo me pongo a la cabeza, que tenga que suceder o que tengamos que vivir el día de hoy para concienciarnos, para darnos cuenta de que hay personas sordas y de que hay más días en el año. ¿Qué podemos hacer gente como yo a lo largo del resto del año? Pues es tan fácil como aprender, interesarse por la lengua de signos, quizá. Sería interesante que todos intentáramos aprender la lengua de signos porque, ya que es una lengua oficial del Estado español, pues estaría bien que se aprendiera. Pues mira, la siguiente pregunta te la voy a hacer a ti, pero no, se la voy a hacer mejor a Ruth. Ruth, tú que has vivido esta situación desde pequeña, que has asistido al colegio, en los colegios, en algunos sí se enseña el lenguaje de signos. ¿Tú crees que se debería insistir más en que fuera una asignatura que todos los niños deberían, o casi todos los niños deberían aprender? Sí, debería estar dentro del currículum educativo exactamente igual que está en otras lenguas. Con la ley que aprueba las lenguas de signos de 2007, es algo que se debería hacer, incluirlo como una asignatura, como una lengua más dentro del currículum. Ruth, vives sola. ¿Desde hace cuántos años vives sola? Bueno, vivo con pareja o sola. Ahora, por ejemplo, estoy sola, pero yo me siento muy bien. Más independiente. Oye, ¿y qué barreras te puedes encontrar tú en el día a día, Ruth? Pues bastantes barreras, la verdad. Por ejemplo, cuando vives sola te das cuenta de muchas cosas que son... que cuando algo, por ejemplo, se estropea, algo no funciona, claro, tienes que llamar y dices, a ver, perdóname, yo soy una persona sorda y no puedo hacer esto. También, por ejemplo, las gestiones en el banco, cuando las puedo hacer por internet está muy bien, pero cuando tengo que llamar por teléfono es que yo soy una persona sorda. Algunas veces tienes que pedir un intérprete y claro, te dicen, perdona, Ruth, sí, es que Ruth es una persona sorda. Claro, pero es que yo tengo que hablar con Ruth. Y bueno, es una barrera que es muy difícil de eliminar y creo que es una de las más importantes. Bueno, esto es una de las más importantes, pero hablábamos o veíamos en esos mitos que las personas sordas no pueden ir al cine o no pueden escuchar música. Es verdad que nos damos cuenta hoy, ¿verdad que nos damos cuenta hoy que cada vez que vamos al cine no pensamos en los sordos? ¿Pensamos en los sordos o ya se pueden ver películas? ¿O cómo ves tú el cine? ¿O cómo escuchas música? Si la puedes escuchar, claro, Ruth. Por ejemplo, cuando voy al cine, antes no había subtítulos, entonces, pero las personas sordas, algunos, pueden, por sus capacidades, pueden entender algunas cosas más fácilmente y también cuando se explica un poco la película. Pero cuando antes no había subtítulos, para mí ir al cine
era como, bueno, era como cuando estás en un grupo de mucha gente hablando. Y era intentar entender un poco de lo que pasaba. Ahora ya, hace muy poquito, ha surgido unas gafas con las que tú puedes ver directamente los subtítulos, pero bueno, también depende, algunos cines las tienen y algunas no. Entonces, claro, lo suyo es cuando puedes ir al cine y puedes tener subtítulos. Poco a poco son barreras que sí que se van eliminando, pero muy poquito Bueno, pues a a ver poco. si las eliminamos todas de una vez. Que esto sirva, que nos concienciemos y que esto sea para... Claro, ojalá todos los días. Pero hay muchas barreras todavía. Marta, el mundo laboral. Claro, me imagino que será otra de las barreras que tienen las personas sordas. Pues la verdad que cuando tú vas a hablar con un empresario y le dices y le ofertas a ver, suena muy feo, le ofertas y le enseñas currículum de personas sordas que están intentando trabajar y que desean trabajar, enseguida es miedo. ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Qué le voy a hacer? No saben hacer nada. Y no saben que para las reuniones de personal la federación cuenta con intérpretes que les pueden acompañar, aparte de que hay muchas entidades privadas como Fundación 11 que les adaptan el puesto de trabajo, y de hecho las personas sordas tienen un alto rendimiento en determinados trabajos y hasta que no empiezan a trabajar no lo saben. Bueno, por cierto, hoy muchos de los edificios emblemáticos de muchos lugares de Castilla-La Mancha les verán iluminados de azul turquesa en honor a este día de hoy, al Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Es una buena iniciativa para que también nos concienciemos. Por cierto, Virginia, que yo decía al principio del programa, fíjense qué cosa más bonita, Ruth, qué cosa más bonita ha dicho Virginia al empezar. Porque yo le comento, Virginia, llevas muchos años trabajando con la lengua de signos y ella me ha dicho, para mí no es un trabajo, es mi verdadera pasión. ¿Así lo sientes, Virginia? Qué bonito lo que me has dicho. Sí, yo lo siento así. Es mi vocación y es lo que más me gusta hacer. Y te quería hacer otra pregunta. Llevas 10 años, ¿verdad? Ayudando a la gente con lengua de signos, o más, corrígeme si es así. ¿Qué me puedes decir de ellos? ¿Qué experiencia sí me podrías destacar? Destaco la capacidad comunicativa que tienen las personas sordas, incluso en situaciones totalmente adversas. Tienen una capacidad de comunicación, unas habilidades comunicativas y sociales que son de admirar. Es de admirar tu trabajo, ¿sabes? Quería destacarlo porque muchas veces les vemos en este recuadrito que tienen ahí abajo que están traduciendo, pero qué labor más importante, Ruth. A veces son tus ojos, tu guía y tu todo. ¿A que sí? En muchas ocasiones. Sí, el intérprete es una relación muy importante la que tenemos con el intérprete porque, bueno, sí, es un guía. Cuando es un puente de comunicación para las personas sordas. Oye, Ruth, y has hablado de los profesores, compañeros y la familia. Es un pilar fundamental también, porque al final toda tu familia tiene que aprender la lengua de signos. ¿O no? Bueno, mi familia son todos oyentes. Entonces, yo me he dado cuenta de que, bueno, descubrí la lengua de signos un poco tarde, cuando ya tenía 15 años. Cuando yo le explico a mi madre cuando le expliqué que quería aprender lengua de signos, mi madre me apoyó y me dijo que sí, por supuesto, adelante. Mi familia siempre me ha apoyado mucho. Al principio me preguntaban muchas cosas del dactilológico, del abecedario, y bueno, pues ahora ya no tanto, pero bueno, mi familia le gusta también ha aprendido un poquito. Al final, por una cuestión de tiempo tampoco he podido. Claro, porque hay otro de los falsos mitos que hemos escuchado, que todos los sordos son también mudos, ¿verdad, Marta? Y no es así. Bueno, pues me imagino que habrá personas sordomudas, personas sordas exclusivamente y personas mudas exclusivamente. Claro, el término mudo hace referencia a una ausencia de cuerdas vocales. En el caso de las personas sordas no hablan porque no escuchan. Aprender a hablar es imitativo. Hay un porcentaje muy pequeño de personas que son sordas y además mudas. El término para ellos es muy peyorativo porque significa como falta de capacidad, falta de comunicación. Entonces a ellos no les gusta nada. No, porque Ruth, puedes hablar perfectamente. ¿En tu casa te comunicas con tu familia, con tus amigos? ¿Hablas habitualmente con ellos o siempre en lengua de signos? Bueno, puedo hablar entonces cualquiera de las dos.
en cualquiera de las dos vías. Mi vida, por ejemplo, tiene dos caminos, el de las personas sordas y el de las personas oyentes, y para mí están totalmente relacionados los dos. Para mí es muy importante, por ejemplo, que las personas sordas tengan acceso a la cultura, a la información, que es un poquito más difícil y siempre acceden un poco más tarde. Y también yo soy un poco ese puente de transmisión de información y de cultura. Bueno, sepan que hoy es el Día Nacional de la Lengua de Signos, 14 de junio, pero, Marta, durante todos estos días va a haber un montón de actos donde nos podemos acercar y entender mejor a las personas sordas y la lengua de signos españolas. Sí. ¿Qué actos se van a celebrar estos días? Pues bueno, hoy estamos en Albacete porque es nuestra sede, estamos todo el día con pancartas, con información. Va a haber mercadillo solidario destinado a niños en situación de exclusión, niños sordos en situación de exclusión. Vamos a tener cuentacuentos, va a venir, hay una serie en internet que es bastante conocida, que ha pegado un pelotazo, que es In the Deaf, y vienen dos de sus protagonistas a hacer una charla, y también tenemos varios cortos en lengua de signos. Bueno, pues, oye, que ha sido un auténtico placer. Marta Sánchez, coordinadora de Fresomancha. Gracias por haber venido aquí y por celebrar un día tan maravilloso. Y como te decía antes, que nos conocimos todos los días, que os ayudemos, que necesitáis gente, que hay que poner a todas estas personas oídos por todas partes. Sí. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer ha sido nuestro. Ruth, te voy a decir una cosa, me ha encantado conocerte. Espero que esto sea el principio de una gran Igualmente. relación muchos días durante el año. Ven por aquí cuando quieras y cuéntanos tu vida, que me ha encantado, de verdad, ¿eh? Y que seas igual de sonriente y tan feliz, que me ha encantado, de verdad. Muchas gracias. Y Vicky, ¿qué te voy a decir? Que sigas trabajando con esa ilusión y con esta pasión, que nos llenas el corazón de mucha satisfacción. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.